Nueva entrevista hoy en Del infierno al purgatorio y hoy con alguien muy especial que además la está montando parda para esta próxima semana. En nada comienza, creo que en menos de 24 horas, pero nos lo contará él. Y qué importante es el poder conseguir hablar de líderes influyentes. Creo que ahora cualquiera se pone la etiqueta de líder, no sé si todo el mundo puede llevarla y no sé si todo el mundo puede llevar la parte influyente. No os preocupéis, que la persona a la que vamos a entrevistar nos lo va a responder absolutamente todo. Él es coach y es líder de mentores que realmente son muy influyentes. Os presento, como no, Ángel López. Muy buenas, Ángel. Buenísimos días. Bienvenido aquí al podcast del infierno al purgatorio. Cuéntame, ¿qué es eso de ser líder? Porque yo creo que últimamente es una etiqueta que todo el mundo se pone. Sí, pues fíjate, yo voy a dar mi versión hasta donde yo sé, a riesgo de equivocarme y si me lo permitís. Y es que para mí líder es una persona que activa la mejor versión de cada uno, ¿no? Y esas personas que cuando estás al lado de ellos te entran ganas de progresar, de crecer, que te inspiran y que además son un referente. O sea, quiero decir que de alguna o de otra manera, cuando tú estás a su lado, quieres saber más de ellos, conocer más, te ayudan a querer seguir esos pasos o, mejor dicho, a activar en ti todas esas herramientas o sensibilidades que necesitas para progresar, ¿no? A mí esto es lo que para mí define a una persona que es un líder, ¿no? El cómo te hace sentir a su lado y el cómo te inspira a progresar. Eso podría, yo sé, porque tengo la sensación de que con esa definición mi hijo podría ser un líder para mí. Claro que puede ser un líder para ti. Depende en qué área, ¿no? Por ejemplo, yo aprendo muchísimo de mis hijos y son líderes, por ejemplo, en ser genuinos, en ser auténticos, en no tener que pretender ni simular. Entonces son tan espontáneos que en eso son grandes líderes para mí, son centros de inspiración. De hecho, yo aprendo mucho de ellos. ¿Cómo podemos saber si realmente somos líderes? Porque claro, tú puedes decir, imagínate que yo me pongo a tu lado y tú me inspiras muchísimo y eso es cierto, pero tú a lo mejor puedes sentir que no te sientas inspirador de nadie, porque aquí a lo mejor puede aparecer el síndrome de ese impostor de, pero Rosa, ¿cómo voy a hacer yo algo si es que yo a quién voy a inspirar? Como no sea ratas que pasen por debajo de la calle y este pensamiento o esta creencia es posible que se repita en más de una cabeza. Sí, totalmente. De hecho, muchas veces no somos capaces de reconocer por familiaridad en que somos líderes nosotros también. Entonces, muchas veces, como no conocemos nuestra vida sin nosotros, del exterior ven y dicen, oye, eres tremendamente bueno en esto. Oye, qué ocurrente has sido en esto. Oye, ¿cómo me ha inspirado esta forma? Y tú dices, pero si esto es normal, si esto es el día a día en mi vida. De hecho, hay preguntas que a mí me han revelado mucho acerca del liderazgo de los demás y de mí mismo, y es cómo es la vida cuando yo no estoy. Es decir, qué es lo que yo aporto cuando llego a un grupo y qué es lo que me llevo conmigo cuando me voy de ese grupo. Entonces la gente de repente empieza a darse cuenta de que tenemos muchas habilidades. Para mí los valores es un tema principal, que es donde baso todo el liderazgo, aparte de las creencias, es clave, ¿no? Entonces, ¿qué valores, qué estás tú aportando? ¿Qué son esas emociones que tú persigues vivir? Que para mí esos son los valores, esos estados donde quieres vivir, que resulta que has estado persiguiendo toda tu vida y que te has convertido en un maestro en ellos. Pero claro, eres un maestro de algo que estás familiarizado todos los días con ello. Entonces, ¿lo reconoces o no? Lo normal es que no lo reconozcas y que tenga que venir alguien desde fuera, ¿no? Como la famosa ventana de Johari, que decirte, este punto de aquí resulta que eres muy bueno y tú no sabes lo bueno que eres, ¿no? Entonces, muchas veces sufrimos mucho porque creemos que nos faltan cosas y en cambio no estamos disfrutando de lo mucho que ya hemos conquistado, valorado y somos. Entonces yo creo que el liderazgo tiene mucho que ver con este enfoque, ¿no? Con irte también a ver en qué tú eres bueno, qué habilidades has tenido, qué talentos, qué virtudes, ¿no? Y ahí es donde puedes liderar, claro, porque a veces que estamos intentando liderar en un ámbito que no somos ni siquiera principiantes, ¿no? En ello. ¿Cómo podemos saberlo, Ángel? Porque fíjate, tú puedes decir, claro, como para ti es normal, puede entrarte la duda si tienes un proceso de desconfianza, una autoestima más bajita, que los demás no te estén haciendo el cameo suficiente como para decirte, eres bueno comunicando, por ejemplo, ¿no? Y entonces tú siempre has comunicado exactamente igual y tú dices que voy a ser comunicando bueno, o sea, soy normalito, o sea, lo que hago es hablar. Y los demás te dicen, no, no, pero es que a mí me parece que tienes muchísimo éxito cuando transmites, cuando cambias ese tipo de comunicación. ¿Cómo podemos saber que en lo que realmente somos? Porque tú has dicho, ojo, a mí me queda mucho la pregunta, es ¿qué aporto yo en ese grupo cuando yo no estoy? Uh Pero -huh. ¿cómo puedes saber qué es lo que no estás aportando si no estás? O sea, te lo van a tener que contar los demás. Es decir, eres el que cuentas chistes.
es que durante toda la tarde no había ningún chiste, Ángel, porque como tú no estabas, ¿no? Y puedes decirte, joder, no sé si me están llamando chistoso o payaso. Sí. ¿Cómo puedes saberlo? Claro, pues entonces yo ahí lo que hago es una batería de preguntas a los demás. ¿Tú has visto eso en mí? ¿En qué te basas para eso? Y luego hay una cosa que también es muy curiosa, es que muchas personas piensan eso acerca de ti, entonces tiene que ver con cómo tú te estás mostrando al mundo. Ujú. Entonces, primero, vamos a ser más específicos. Cuando dices que, por ejemplo, yo aporto chistes, ¿eso te provoca en ti? ¿Cómo sabemos que algo es chistoso o no? Eh, ¿qué he dicho yo para que eso provoque una risa en ti? ¿En qué basas tú, por ejemplo, que algo sea gracioso o no sea gracioso? Entonces, a partir de ahí, tú estás viendo desde el panorama del otro, te están prestando las gafas del otro y te estás viendo. Entonces dices, ah, mira, esto es interesante. Pero cuando son muchas personas, además, las que tienen la misma visión de ti, dices, pues a lo mejor es que me estoy mostrando de esta manera, o a lo mejor es que esta parte de mí no la he visto. Entonces, hace falta primero cantidad y calidad, ¿no? Calidad de saber específicamente qué y si se está dando alrededor de ti. Entonces es un muy buen momento para empezar a escucharlo. A lo mejor en eso estoy destacando y no me he dado cuenta. Y fíjate cuántas habilidades o talentos tenemos que a lo mejor ni siquiera las hemos puesto en marcha, ¿no? Yo he sido un pez, he estado nadando en mi vida, nado muy bien, y de repente alguien que me ve desde la superficie, que es un mamífero, y dice, "Oh, qué bien nadas". Dice, no, si esto es lo normal, esto soy un pez. Y entonces dice, pues mira, yo cuando me meto en el agua, mira lo que ocurre. Y dice, pero, pues qué bueno, mira, tú caminas y puedes andar y mantenerte mucho tiempo encima de la tierra y qué bien lo haces, ¿no? Y el otro dice, no, pues sí es normal. Dice, mira, yo como pez, cuando salto ahí, mira lo que me pasa, tengo que volver rápidamente. Entonces, el cambiar el escenario también te hace ver qué habilidades tienes, ¿no? Por eso yo siempre invito a las personas a que hagan cosas que nunca han hecho, ¿no? Que nunca se han atrevido. Y ahí es donde empiezas a reconocer los talentos que estaban en tu zona conocida, ¿no? Eso también es una Claro, herramienta útil. me salen, bueno, una reflexión y es que tus amigos cuando te ven salen corriendo. O sea, si yo empiezo a hacer todas esas preguntas a mis amigos, según me ven, chinan, seguro. Porque ya dirían, ya está aquí la de las preguntas, esta va a tener curiosidad. ¿Cómo puede ser? Porque, claro, los demás te pueden aportar. ¿Y si tú tienes un concepto sobre ti, que por ejemplo, yo qué sé, eres buen vendedor, o tienes buena comunicación, o eres súper cariñoso, cuidador, y tú tienes ese concepto sobre ti, pero no tienes los resultados? Porque podrías provocarte cierta duda dentro de ese valor, ¿no? O sea, si imagínate que yo te digo, yo soy súper vendedora y no vendo absolutamente nada, podría provocar en mí la duda de decir, bueno, es que a lo mejor yo me estoy creyendo un valor que no es cierto. O cómo sé que no estoy sobrevalorándome, no sé. Sí, totalmente. Pues bueno, los resultados, ¿no? La regla de Cicerón mandan más que las propias creencias, ¿no? De hecho, es como validamos nuestras creencias a través de los resultados externos. O sea, tú si dices que eres buen vendedor y estás vendiendo, pero puede ser que eventualmente algo haya cambiado y tu sistema necesita un ajuste. Y no es que no seas un buen vendedor, simplemente que a lo mejor estás utilizando una estrategia que ahora mismo no está funcionando. Entonces, una cosa son las creencias, otra cosa son las estrategias y otra cosa son los resultados y la validación. O sea que hay un trabajo de primero de ver si es en todas las circunstancias o si es específicamente en algún ámbito donde no estás teniendo resultados. Eso lo primero para validar. Y es verdad que a veces tenemos creencias sobrevaloradas de nosotros, pero eso la vida nos va a poner en su sitio rápidamente, porque si los resultados no se dan ni cambiando las estrategias, entonces aquí hay que cambiar algo más, ¿no? Hay que cambiar el sistema de valores, que es de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Entonces yo creo que tenemos un laboratorio de comprobación de si nuestras creencias son ciertas, que es la vida, ¿no? En la vida los resultados cantan. Y también es verdad que a veces hacemos una interpretación subjetiva de la vida y estamos no valorando los resultados en su totalidad. Y eso también es importante, ¿no? Entonces, ahí podríamos hacer más preguntas, ¿no? Al respecto. A mí me encantan las preguntas porque las preguntas te dan las respuestas, pero sobre todo la confirmación de los hechos. Yo, por ejemplo, me he considerado mal vendedor durante mucho tiempo en mi vida. Yo creo que soy un mal vendedor y es más, yo pensaba que la gente me compraba más que yo vendía. Cuando he empezado a interesarme cómo funcionan las ventas, me he dado cuenta que muchas cosas las hacía de forma empírica y de forma natural, que yo pensaba que era algo normal, porque no conocías eso de ti, pero resulta que estabas respondiendo a una ciencia de un marketing y de una venta que está estudiado, que está protocolizado, que tiene un porqué y un para qué, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos contrastando siempre
las estrategias que estamos haciendo con las creencias acerca de nosotros mismos. Pero cuando tienes una creencia lo suficientemente poderosa de ti y te apoyas en una muy buena estrategia, el resultado viene y eso ya es. Esto es algo que hemos comprobado todos. Ujú. Has hablado en 2 ocasiones de los valores y de cómo poder conseguir ver esa escala de valores. Bueno, asumo que el merecimiento tiene que ser uno de los valores, vamos, no, y si no ya le puedes estar metiendo. ¿Qué es exactamente la escala de valores? ¿Cómo podríamos conseguir? Porque claro, para nosotros puede ser un concepto más normalizado, para habrá gente que digan, Buah, pues el valor es la verdad o la lealtad, o ¿qué significa exactamente una escala de valor? Claro, fíjate, para mí valores, hay muchas definiciones al respecto, ¿no? También principios y demás, pero a mí la que más me casa es, los valores son los estados emocionales en los que quieres vivir, ¿vale? Pues, por ejemplo, para ti el merecimiento es una pasada, para otro la libertad es una pasada, para otro la salud, para otro el bienestar, para otro el amor. Entonces son estados emocionales en los cuales tú dices, estoy pleno, me gusta, ¿no? A lo mejor la plenitud podría ser uno de ellos. Pero es que no solamente están los valores. Los valores son los estados emocionales que te empujan hacia algo, ¿no? Es donde tú quieres alcanzar. Pero es que también están los contravalores. Y los contravalores son los estados emocionales que no quieres vivir. Por Ujú. ejemplo, en el ejemplo anterior, tú eres un vendedor, ¿no? Y quieres tener éxito en las ventas y te encanta. Pero, sin embargo, no quieres pasar, por ejemplo, por el rechazo o por el juicio de los demás. Ujú. Entonces, de repente, toda tu estrategia de venta y todas tus creencias se tambalean en el momento en que tú tienes que pasar por un estado emocional que no te apetece vivir, que, por ejemplo, ser juzgado por los demás o Ujú. sentir la vergüenza del fracaso o cualquier otra historia de estas, ¿no? Entonces dices, cuidado, cuidado. Sí, pero no. ¿Y sabes lo que pasa? Que las decisiones al final no las toman las creencias. Las decisiones las están tomando, en última instancia, las toman los valores que son los estados emocionales que tú no quieres vivir. Ujú. Entonces ahí está todo el saboteador. Entonces grandes vendedores en momentos de la venta de repente hacen algo que no tiene éxito, ¿no? Y oye, pero si conozco la estrategia, si me creo un buen vendedor, ya, pero estás pasando por un estado emocional que no quieres vivir. Y entonces ahí hacemos cualquier cosa por evitar lo que no queremos vivir, incluso renunciar a lo que más amamos, que son nuestros valores. Alguien te puede decir, bueno, pues haz un clic así y dices, vale, pues renuncio a este estado de valor que no quiero vivir porque al final tengo que hacer ese proceso de venta. ¿Es tan sencillo como hacer un clic y dejar de pensar? ¿O hay que hacer un trabajo para poder conseguir hacer esa modificación de ese estado en el que te has metido? Hay un trabajo y hay un trabajo profundo, porque fíjate, tanto para sentir un valor como para sentir un contravalor, tú tienes una forma de hacerlo personal. Rosa Montaña tiene una forma personal de vivir el merecimiento, que son las reglas que tú has puesto para activar el merecimiento en ti. Y esas Ujú. son personales y únicas. No es como la de Helder, no es como la mía, no es como la de Jesús. Cada uno tenemos una forma de sentir el valor, un concepto distinto del valor y un cómo lo vivimos. Por ejemplo, los ejemplos son la forma más fácil de ver. Merecimiento. Yo me siento merecedor cada vez que veo todo lo que he conseguido en la vida y me atribuyo ese mérito. Me siento merecedor. ¿Vale? Esto es una regla. Pero a lo mejor tienes una regla que yo me siento merecedor cuando los demás agradecen todo lo que he hecho por ellos. Esta regla puede ser muy buena también, pero ¿qué supone? Que depende de los demás. Y los demás te lo pueden agradecer o no, pueden verlo o no, todo lo que has hecho. Entonces, el merecimiento, aunque sea un valor impresionante en tu escala y esté de los primeros, que son los que rigen tus decisiones primeras, resulta que tienes unas reglas difíciles de que se den. Entonces, vas a estar persiguiendo el merecimiento, pero no lo vas a tener en tu vida. Y Ujú. aquí es donde está la clave. La gente dice, no, es solamente un cambio de un clic. Ya, es un clic, pero hay que hacer doble clic. Vamos a hacer doble clic. Espera, ¿el merecimiento? ¿De qué está hecho el merecimiento para ti? ¿Qué permiso te das tú? ¿Bajo qué circunstancias activas tu merecimiento? Y entonces de repente empiezas a tener una batería de formas, de reglas, de condiciones a tu merecimiento. Y esa batería es la que hay que cambiar, porque esa es la que está definiendo el merecimiento en última instancia. Ujú. ¿Cómo tú te das permiso para eso? Si tienes una batería muy, muy grande de expresar el merecimiento, además es muy fácil de que se dé en cualquier instante y además dependen exclusivamente de ti, tú te vas a sentir merecedor en cada instante, en todo momento. Pero el problema está en que muchas personas se ponen reglas muy difíciles para sentir sus valores. Entonces están persiguiendo sus valores, pero no experimentándolos en su vida. Cuidado, esto también ocurre
viceversa. Quiero decir, tú tienes un contravalor, tú quieres sentirte merecedor, pero no quieres pasar por el rechazo, por ejemplo, vamos a poner algo. Y entonces dices, ¡guau, me merezco esto! Pero ¿y si me rechazan? ¿Y si en mi familia consideran que eso no está bien? ¿Y si, y si? Y entonces resulta que tienes unas reglas muy fáciles para que aparezcan los contravalores. Y los valores, ¿sabes lo que haces? Los dejas a un lado. Y esto es lo que explica que mucha gente no esté actuando a favor de su valor y no viva en valor, porque tiene unas reglas muy sencillas para sentir sus contravalores, estados emocionales que no quiere vivir. Y esta es la clave en la toma de decisión, porque las creencias te generan un marco muy grande de posibilidades, pero en el fondo las decisiones no las tomas en todas las posibilidades, las tomas en los estados emocionales que persigues vivir y los que no quieres vivir. La firma de todo lo pone la emoción. ¿Podríamos ser liderados o dirigidos por una emoción que socialmente pueda estar casi castigada o punitiva, pero que en el fondo esté dirigiendo nuestras vidas, ¿no? Porque te escucho y pienso, ojo, pues en esa escala de valor tú puedes estar en el merecimiento o en la felicidad o en el proceso de alegría. Y si alguien elige la tristeza o el proceso de la depresión porque cree que ahí en ese momento se siente pleno y todo lo que hace lo hace por ahí, pero no porque esté en un contravalor, sino porque se la ha planteado como el valor máximo. Claro, ¿qué significado le estás dando a la tristeza? Por ejemplo, si la tristeza cubre, porque los valores al final, la intención primera y última es la de cubrir las necesidades. Entonces, si yo, por ejemplo, me siento triste y de esa manera estoy conectado con los demás, ocurre algo diferente en mi vida porque no sé, estoy aburrido, entonces me voy a un refugio emocional que se llama la tristeza, ¿no? Es mi albergue donde me siento seguro, donde soy el rey, ¿no? Pues genial. Y si me siento seguro allí, y si me siento variable, y si me siento confiado, y si me siento importante en un grupo siendo el triste, porque es el único rol que nadie ha cogido, entonces de repente pasa de ser un contravalor socialmente aceptado, que sería la tristeza, a convertirse en un valor para ti. Porque gracias a la tristeza estás cubriendo tus necesidades de un plumazo. Así de rápido. Y entonces la gente dice, ¡ah! Pues claro, ¿cómo voy a renunciar a la tristeza? Si cuando estoy triste de repente me siento conectado con mis emociones, soy importante en el grupo porque soy el único tristón que hay, además me siento seguro en ello y encima cuando estoy aburrido recurro a ello. Si 4 necesidades se cubren de un plumazo, más de un 50%, irremediablemente mi cerebro eso lo eleva a una categoría de convicción de que eso es importante en mi vida, porque mis necesidades se cubren a través de ella. Entonces deja de pasar de contravalor a valor. Entonces hay muchas personas que están guiados por la tristeza, algunos por la ira, algunos por el enfado, algunos por una cantidad de contravalores que en su vida se han convertido en valores y a fuerza de repetirlos necesarios. ¿Qué tiene que suceder para que alguien tome las riendas de decidir ser un líder inspiracional? ¿Tomar las riendas perdón? Para ser un líder inspiracional. Pues lo primero que tiene que hacer es un compromiso firme con él mismo de qué persona quiere ver en él y si está siendo ya esa persona. Porque jamás vas a inspirar a alguien si tú tienes tu casa sucia, no vas a ser una inspiración de limpieza en el mundo, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es un trabajo de piel para adentro. Y ese trabajo requiere primero de una honestidad grande, de ver si estás ya viviendo la vida que sabes que mereces, por ejemplo, vivir, o si todavía hay un gap, hay una distancia grande entre eso que estás viviendo y lo que anhelas profundamente vivir. Entonces, el primer trabajo es contigo mismo. Cuando eso lo has hecho, entonces inevitablemente te empiezas a convertir en una inspiración, ¿no? Es cuando ves un resultado en alguien que empieza a brillar, que lo ves y dices, wow, esta persona qué ha hecho con su vida. Entonces, de repente, eso trasciende, porque lo que al final, en el ser humano, gregarios que somos, nos inspira de los demás, es los valores que tiene, los estados emocionales en los que vive, que resuenan con los míos, y el sistema de creencias, que se haya creído lo suficiente como para atreverse a serlo. Y el siguiente trabajo ya es un trabajo de reconocerlo en ti, ¿vale? Lo he vivido, atreverte con todo lo que has encontrado que tienes que limpiar, hacerlo y convertirlo en un hábito en tu vida. Entonces, de repente pasas de ser una víctima en tu vida, de tus creencias y tus valores, a convertirte en un protagonista de tu vida. Y en ese momento sí que empieza el trabajo de piel para afuera, que es el trabajo de inspiración a los demás, es el trabajo de influencia. Nadie escucha a una persona si no es referente de lo mismo. A lo mejor te puede engañar, pero antes o después esto huele, ¿no? O sea, ahí hay una parte de nuestro cerebro que capta enseguida cuando alguien es auténtico o está siendo un personaje.
Ujú. cuando alguien te está hablando de verdad o alguien está ocultando una parte del mismo, ¿no? Entonces, si algo tiene el ser humano y cada vez somos más hábiles en eso, aunque antropológicamente lo llevamos haciendo desde que éramos homínidos, es diferenciar lo que es estilo de una persona a lo que es el estilo personal, me refiero a la esencia de esa persona, a lo que es fingir o actuar. Esto se nota. Te puede engañar la primera vez, En el pero sexo sí se nota, ¿eh? En el sexo sí se nota. En todos los días también, Ángel, porque claro, hay gente que llega un momento en el que ya no sabes cuándo está haciendo el personaje y cuándo no, sobre todo si conoce temas de psicología o de, yo que sé, arquetipos, o enneagramas, llegamos a un momento en el que ya no sabemos si ese control analítico y mental te lo está diciendo para que tú puedas tener cierta reflexión o porque realmente se ha puesto esa careta. ¿Cómo podemos descubrir que no está encima de un escenario para poder hacer teatro? claro, hay momentos, hay gente que se ha conectado, yo vengo de ahí, ¿eh? Tanto en su propio personaje que al final hace mucho tiempo que no sabe cuál es su verdadera persona que hay debajo. Cuando lo conoces en intimidad, uno no puede estar llevando el personaje en todo momento. Hay un momento que se tiene que relajar y ahí es donde de repente hay algo como que no encaja, ¿no? Hay algo que, pum, que se descuelga, ¿no? Entonces, también es muy interesante. Yo, por ejemplo, cuando mis alumnos me dicen, he hecho un gran trabajo y tal, y tú dices, parece que lo dices, se le ve con seguridad, pero hay algo en mí que... Entonces yo siempre pregunto a sus parejas, ¿habéis visto un cambio en él? Y entonces ellas me dicen, pues sí, digo, "Vale, perfecto, estoy más tranquilo". Porque si una persona lo puede hacer en un ambiente íntimo, en un ambiente privado y en un ambiente público, eso ya no puede ser una careta. La careta requiere tanta energía que en algún momento tienes que descansar. Pero hay una cosa que no requiere energía, que es ser tú mismo. Lo que pasa es que ser tú mismo requiere otro tipo de energía, que es atreverte a ser lo suficientemente honesto y a veces reconocer tus caquitas que no molan. Y eso supone enfrentarte a los contravalores, que es lo que ha estado rigiendo tu vida. Por eso es muy importante conocerlos. O ¿Es sea, que la ser gente se auténtico. conoce ahora, Ángel? ¿Sabes? ¿Crees que la gente cada vez está más en disposición de querer conocerse, de mirar hacia adentro, de escuchar su sombra? Porque yo creo que resuena más, ¿no? El tema del desarrollo personal, el autoconocimiento, el liderazgo, pues el merecimiento. Son valores que cada vez están más encima de la mesa. Pero aún así, mi percepción es que el porcentaje de la gente que hace eso es bajísimo. Es como que estuviéramos dentro de un proceso sectario, ¿no? O sea, tú te conoces, quieres conocer tu sombra y es, ya están ahí los de la secta, ¿no? O sea, es como... Y en cambio los otros pueden conseguir estar caminando por la calle como si fueran zombies, sin saber por qué hacen las cosas, diciéndose, mostrando todo el rato una careta, viviendo un artificio, y parece que eso es lo normal. Desde tu punto de vista, ¿cuánto la gente está dispuesta a cambiar y cuánto está cambiando? Pues depende del umbral de sufrimiento máximo que tengan cada uno y de su estado evolutivo de conciencia. Dicho en castellano, esto que no suene tan sectario, es, yo conozco personas, por ejemplo en mi familia todos tenemos, supongo, alguno así, que se pega 1000 veces con la misma piedra y sigue ahí, y sigue ahí. Y dices, ¡wow, qué capacidad! Y yo los admiro, ¿eh? Digo, es que a mí me duelen las cosas muy rápido, ¿sabes? Yo cuando me pego 3 veces con el muro, pienso si a lo mejor no debería saltar, bordear o hacer un escabón en el muro y pasar por debajo. Pero hay gente que tiene un umbral de sufrimiento muy alto y necesita muchas veces golpearse ahí, ¿no? Y todos hemos experimentado esto en algún área de nuestra vida. Yo me he pegado cabezazos inconscientemente y pensando que alguna vez iba a derribar el muro, ¿no? Sin darme cuenta que es un muro suficientemente más ancho que el hueso frontal con el que golpeo. Entonces, en algún momento, la vida es muy sabia. La vida, a través del sufrimiento, te permite darte cuenta que llegará un momento en que te atreverás a pasar por el dolor de hacer algo que no conoces antes que seguir sufriendo en algo que conoces y no tienes resultados. Y yo siento que cada vez la gente está un poquito más consciente, cada vez la gente está más desenchufada. Yo no sé si es un 2, es un 5, es un 10. Tampoco sé si la botella está medio llena, medio vacía, pero yo sé que se está llenando, ¿no? Que se está llenando de conciencia y, y yo trabajo en eso. O sea, y me centro en ese tipo de personas. Los que no, siempre digo saber esperar, porque yo también estoy ahí en muchas áreas de mi vida y en otras, pues
En algunas puede inspirar a algunas personas, pero en la mayoría, todo el mundo que conozco, en al menos un área o en una sección del área, conoce más que yo. Entonces todo el mundo me puede inspirar. Ujú. Porque yo todavía estoy pegándome, a veces sin darme cuenta, me estoy pegando. Entonces cuando alguien me viene y me dice, Ángel, ¿te das cuenta que aquí tienes un morado, que te está sangrando? Sí. ¿Has visto con qué te estás golpeando? Sí. ¿Existe otra alternativa? Ah, pues estas personas me enseñan, ¿no? Ujú. Por ejemplo, en Eh, marketing, en ventas, yo claro. me doy cuenta que me he pegado mucho, con muchos muros. Estaba pensando que es que una de las creencias que el quien bien te quiere te hará llorar, parece que el sufrimiento lo llevamos totalmente intrínseco dentro de nosotros, ¿no? Y parece que si no sufres y consigues algo sin sufrimiento, es como que parece que tiene menos valor, ¿no? O sea, la gente dice, tú ponte ahí, ponte a estudiar y entonces sufre todo para que puedas conseguir una oposición, que no te regalen nada. Y claro, es que a lo mejor en ese valor no lo han puesto como un contra. El sufrimiento puede ser algo a lo que te arraigues mucho y puedas decidir, se fue mi pareja, 20 años después sigo llorando por ella, porque claro, tengo que darle ahí al caño. El sufrimiento es la alimentación de nuestro ego. Nuestra personalidad se alimenta de sufrimiento. Entonces va a estar continuamente buscando algo para que sufrir. Y si no hay, lo creará. De eso es de lo que se trata, ¿no? Pero claro, ¿tú en qué decides vivir? ¿Solamente en tu ego o prefieres también rescatar una parte esencial de ti? Porque eso también está funcionando. O sea, no solamente lo que crees de ti, sino lo que desconoces de ti también está operando en este instante. Ujú. Entonces, claro, sufrimiento va a haber siempre, siempre que tengamos ego. Ahora, ¿qué vas a hacer con ese sufrimiento? ¿Lo vas a considerar el líder de tu vida o vas a liderar tu sufrimiento? Esta es la pregunta que hay que hacerse. ¿Voy a dejar que mi ego conduzca el vehículo de mi vida constantemente o lo voy a sentar de vez en cuando sea consciente? Lo voy a sentar de copiloto y le voy a decir, descansa ego, te la has currado un montón, pero quizás no es tu función principal la de dirigir este vehículo en la vida. Descansa, mira por la ventanilla, disfruta del paisaje, que de esto ya me encargo yo, ¿no? Desde la parte más esencial. Y de vez en cuando, pues claro, tendrá tanto miedo que volverá a cogerte el volante y te despistarás y en algún momento no estarás presente y empezará todos los programas antiguos y todo lo que has aprendido y tus valores operantes a funcionar y el ego se volverá a coger el volante porque tiene pánico, porque no confía, porque vive de eso, ¿no? Y está continuamente sufriendo. Ahora, eso hay que meta observarse, ¿no? Yo siempre digo un dron, ¿no? Cómprate un dron, ¿no? Yo tengo uno, pero tengo otro que es virtual, que es el que con el que me meta observo, con el que me mire y me digo, ¿de dónde estoy tomando esta decisión? ¿Qué estoy intentando evitar vivir en este instante? Cuando estoy persiguiendo ¿esto es realmente algo que necesito o no? Entonces, en ese momento en el que tú te observas con el dron, te estás dando cuenta si las decisiones las estás tomando de forma egótica, desde lo que se espera de ti, las estás tomando desde una parte más esencial de ti, ¿no? Que es el ser humano que hay debajo, ¿no? Pero este juego es muy bonito, ¿no? Porque en esta dualidad es donde te conoces. Si no existiera este ego, tampoco sabrías de ti. Entonces, qué bonito, ¿no? Que de vez en cuando el ego te coja el volante. Y qué bonito poner de copiloto de vez en cuando. Totalmente de acuerdo. Bueno, mientras ahora la gente que está dentro de los miembros del Club del Merecimiento nos pueden hacer preguntas para poder conversar contigo y dejarlo escrito en el grupo para que él pueda conseguir hacértelas, me gustaría que nos fueras contando el evento que empieza ya mañana, ¿no? O sea, el domingo arranca un challenge, un reto en el que, bueno, creo que vas a revolver más que una cabeza, ¿no? La idea es, primero, descubrirse personalmente. Esa es la idea. Y entonces, revolveremos la cabeza y el cuerpo, seguramente, porque hay información en todo nuestro cuerpo. El darse cuenta de qué virtudes también tenemos y no estamos utilizando, de darse cuenta de si a lo mejor estamos siendo ese pez intentando correr en lugar de nadar en ese agua con nuestras habilidades y también cómo podemos inspirar desde el liderazgo propio a que otras personas inicien el liderazgo en ellos mismos a través de la influencia, ¿no? Entonces, este es el trabajo que vamos a hacer en el challenge, exacto, de autodescubrimiento, de valentía, de atreverse solo para valientes, ya lo digo. Si te da miedo, ven con miedo, pero sabes que vas a tener que utilizar tu valentía y de honestidad, ¿no? Ese es un trabajo de autoconocerse, ¿no? Y sobre todo,
para mí lo más importante de este challenge es que luego al final de este desafío la gente va a tener la opción, que esto es grande, de conocer cómo está construida su personalidad y poder deconstruir la personalidad que creó en los 3 primeros años de su vida o los 7 años, hablan algunos autores, desde cuando no sabíamos nada, o quizás sabíamos mucho pero no creíamos nada, y deconstruir esa personalidad y volver a construirla más afín a lo que somos. Es algo así como, ya que vamos a llevar careta, por lo menos que sea una careta que se parezca a mi cara. Totalmente. Vale, empieza el domingo. ¿Cuántos días van a tener que estar y cómo pueden apuntarse, Ángel? El domingo es como el día cero, es el día en que vamos a ir todos acercándonos hacia el muelle y vamos a zarpar. El lunes vamos a zarpar fuertemente, ¿no? Ahí es cuando ya cogemos todas nuestras maletas, nos subimos, nos embarcamos y van a ser otros 7 días más, o sea que vamos a acabar el siguiente domingo. Eso van a ser 7 días, vamos a estar una hora, dando una hora algo más cada día a las 12 de la hora Madrid. Habrá que hacer la diferencia horaria para los que están en Latinoamérica o en otras latitudes como yo. Y desde ahí lo que vamos a hacer es cada día dar un contenido de valor y sobre todo un contenido de experiencia, porque yo creo que es de donde más aprendemos, ¿no? De hablar podemos estar más o menos de acuerdo, oye, estoy de acuerdo contigo, sí, pero desde la experiencia yo estoy poniendo en marcha lo que estoy conociendo y además estoy validándolo, ¿no? Que es con lo que hablamos al principio de la conversación. Podemos ratificar si esto es una creencia o es una realidad, ¿no? Y elevarla a esa categoría. Entonces va a ser muy experiencial. Esa es mi propuesta, siempre es así. Bueno, pues lo dejaremos luego aquí en el podcast, pero de todas formas en tu Instagram, creo que es Ángel López Coaching, ¿cómo es el Exacto. Instagram? Ángel López Coaching, ¿no? Vais a poder conseguir encontrarlo, que lo tiene dentro de su bio. Te pregunta Consu González, mentora de equilibrio, ¿un contravalor se puede equilibrar con el valor equivalente o es mejor eliminarlo? Es mejor ponérselo muy complicado y darte cuenta que un contravalor forma parte de tu personalidad, pero no de tu esencia. O sea, tu esencia es capaz de poder superar cualquier tipo de contravalor. Me da igual que sea la vergüenza, la culpa, la frustración, la desesperación. Eso es solamente una manera que tiene la vida para reconocerte que puedes utilizar una estrategia que sea más efectiva, ¿vale? Lo que pasa es que lo que preferimos es no vivir esa emoción en lugar de vivir esa emoción desde otro lugar que te va a dar mejores resultados. De eso es de lo que se trata. Pero no es tanto en equiparar o equilibrar un contravalor con un valor, sino el reinterpretar el contravalor para que no tome decisiones en tu vida, porque recordemos que el cerebro, todos los cerebros funcionan de la misma manera, o sea, funcionan de tal modo que dicen, mira, evitan dolor y buscan placer. Pero la cuestión va a ser la siguiente y es, ok, ya que hacen esas dos cosas, que evitan valor, o sea, que evitan el dolor y buscan placer en nuestras vidas, esta es la manera de que tienen de actuar. ¿Cómo vamos a hacer para que este valor, este contravalor, no esté operando sobre mí, sino yo estoy operando sobre él? Entonces lo vamos a poner muy difícil. El ejercicio es ponérselo muy difícil y reinterpretarlo para sacarle un beneficio. O lo que a mí me gusta decir es como una especie de bypass. Es como convertir un contravalor en un valor en tu vida. Porque también lo es. Porque al final todo lo que ocurre en tu vida es neutro y necesario. Las cosas son como son. Como tú las interpretas es muy personal. Entonces la interpretación que vas a hacer del contravalor va a cambiar ese contravalor y ya no, tu cerebro ya no va a tener que hacer nada para evitar ese contravalor. De eso es lo que se trata. ¿Sí? Más que Carmen equilibrar, Martínez, es reinterpretarlo. Carmen Martínez está curiosa, entonces quiere saber cuál es la piedra más grande con la que te has golpeado que te ha dejado marca. La piedra más grande para mí fue, bueno, lo que me inició en el mundo del descubrimiento personal, que no es ni el desarrollo personal, el amor. Yo he aprendido a través de las mujeres de mi vida. Yo he aprendido de desengaño, desilusiones, bueno, he estado creo que en todas las áreas que se puede estar en una relación, ¿no? Y aprendí mucho de eso. Creo que yo venía de una familia desestructurada, entonces estaba buscando el amor a toda costa y confundía el amor con muchas otras emociones, sensaciones y situaciones. Entonces yo creo que los fracasos amorosos es lo que más me ha enseñado. También he tenido fracasos empresariales, fracasos económicos, la salud, gracias a Dios, bastante bien,
Pero donde mi piedra más gorda ha sido el amor, que no sabía cómo funcionaba y me pegaba unas, intentaba que fuera a mi manera y a veces me las daba de que me las sabía todas, a veces iba de ingenuo y me las daban con queso, ¿no? He vivido mucho, mucho de eso. Esa ha sido ¿Las mi piedra. habrías evitado si hubieras sabido todo esto? ¿O crees que era No, necesario haber pasado por ellas para poder saber todo lo que sabes y poder enseñarnos ahora? formaba parte de mi destino, ¿no? Todo aquello que no conoces se repite en tu vida en forma de destino. Entonces yo había venido a aprender eso, entre otras cosas. Entonces, qué bonito, ¿no? Porque los primeros años de mi vida fue, bueno, primero fueron totalmente de recabar información que no me servía luego para nada, y luego de poder ordenarla, y luego de ver qué era mío y qué no era mío. Pero en el amor tardé bastante. Entré tarde y entré con el pie izquierdo. Entonces, pero aprendí muchísimo. O sea, Ujú. todo lo que yo hoy en día soy es debido a todas las dificultades que he convertido en sabiduría. Entonces, bendito cada uno de esos tropiezos, o sea, y cada vez, y además, cuando digo esto, bueno, pero de punta, cuando digo esto, me doy cuenta de que cuando estoy pasando una mala situación, me acuerdo, digo, si al final eran bendiciones disfrazadas de problemas, si al final cuando le das la vuelta a la situación es lo mejor que te podía haber hecho, porque la vida confía, la vida, Dios, el universo, confía tanto en ti que te pone un desafío a tu altura, nunca más que tú eres. Lo que Ujú. pasa es que tienes que aprender a rendirte, de intentar sabértelas todas, de pensar que sabes más que la vida y escuchar a la vida y a ver qué la vida te está pidiendo y qué te está invitando a hacer. Si no es con la cabeza a golpear el muro, piensa qué alternativas te está dando. Y eso también está ahí para ti, pero tienes que Ok. rendirte. Sergio Medina nos dice, ¿cómo superar el miedo de encender el dron de la metaobservación y descubrir cosas que no me gustan de mí mismo y que no sé si seré capaz de vivir con ello? Pues mira, el miedo de conocerse realmente es el miedo que nos mantiene más tiempo en la personalidad. De hecho, la personalidad juega con eso. La personalidad juega con eso, no lo vas a poder resistir. Vamos a ir un momento anterior. ¿Por qué creamos nuestra personalidad? La personalidad se crea para evitar un dolor que fue tan potente de niño que la personalidad te dijo, mira, si tú aceptas que esta forma de ver la vida es la correcta, no vas a tener que pasar por ese dolor, pero te regala una larga vida de agonía y de sufrimiento. Entonces, claro, el ego se camufla en esto y es muy, muy hábil y dice, no, 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 no vas a poder resistir lo que vas a ver. Pero un momento, ¿quién ha dicho eso? Si el miedo está antes de la experiencia, no es un miedo, es una creencia. Vamos a hacer la experiencia. A lo mejor no puedo levantar 100 kilos de golpe, pero voy a probar con una mancuerna de 10 kilos. Me voy a probar, ¿vale? Entonces, la mejor manera que existe es pasar a la acción, porque el miedo está antes de la acción, pero después de la acción no hay miedo. Estás tan en el presente, en que tienes que sacarlo adelante, que lo que menos tienes es energía de llevar a la cabeza y de preocupaciones y de miedo. Entonces, pasa la acción. Es como tirarte en paracaídas, ¿no? Primera vez que yo me tiré en paracaídas y abrieron esa avioneta a 4.500 metros de altura, encima no era ni yo el que iba a tirar de la anilla, te tenías que fiar de un tío que iba detrás y yo dije, pero ¿qué coño hago aquí? Yo no me voy a tirar, no me voy a tirar, no voy a tirar. Y el tío me dijo, pon la cabeza hacia atrás, venga, para que no me vomites encima. Y ¡pum! Y en el momento en que yo me tiré al vacío, yo tenía de todo menos miedo. De hecho, los 50 segundos me parecieron como 3. O sea, me colapsé. Yo lo único que estaba pensando es, ¿cómo salgo de esta? Pero no desde el miedo, desde la conexión profunda con el instante presente. O sea, no tienes miedo, lo que estás es poniendo todos tus recursos al servicio. Y eso pasa siempre. Entonces, el miedo digamos, la propaganda que te venden y el miedo es como si solamente tuviera una cara. ¿Vale? Cuando lo atraviesas, miras y no, ¿dónde está el miedo? Ya no estaba. Entonces, cuidado, porque el miedo tiene una forma, es ese personaje que nos venden, ¿no? Que es que no vas a poder soportar lo que vas a encontrar de ti. Hombre, no te va a gustar. Muchas cosas no te van a gustar, sobre todo porque las has juzgado toda tu vida y te has creído el juicio de la sociedad. Pero el que no pueda sostenerlo ni resistirlo, eso no es cierto. Con entrenamiento todo es fácil. Aquello que llamamos dificultad es aquello que todavía no hemos entrenado lo suficiente. Lo que entrenas prevalece y se fortalece en tu vida y puedes. Pero tienes que pasar a la acción. Entonces la clave es, ¿me da miedo? Me tiro en plancha. ¡Pum! Me lanzo. Cojo el paracaídas y me tiro. Luego ya veo cómo lo hago.
Pero si siempre has sobrevivido, si siempre has superado, ¿cómo no va a ser esta vez una ocasión de esas? Activa el dron. A lo mejor solo puedes activarlo 5 segundos porque lo que ves es muy intenso, como en las películas cuando éramos pequeños, ¿no? Y te tapas. Pues bueno, 5 segundos, celébralo. Próximo día 10 segundos. Y cada día te convertirás en un auténtico experto en el manejo del vuelo de tu dron. Pero que no sea la excusa de que no puedo lo que haga que no lo intentes. Entonces, hazlo y lo que hayas conseguido, valóralo mucho. Eso lo refuerzas y la siguiente vez ya vas más seguro. Ya sabes que 5 segundos aguantas. Ponte una meta de 6, de 7 y avanzas paulatinamente. El ser humano está hecho para evolucionar y crecer. Y los miedos es solamente el precio que tienes que pagar. Págalo, págalo antes. De hecho, fíjate, yo diría que es la factura que hay que pagar, no el precio. O sea, el precio Exacto. sí es un poco el premio, ¿no? Pero a veces mantenernos ese tipo de miedos en nuestra vida hace que no consigamos nuestros sueños, que no nos demos permiso para poder conseguir tener éxito, el demostrarnos si queríamos conseguir, yo qué sé, pues ser emprendedores, terapeutas, yo qué sé, cualquier cosa que habíamos soñado en ese tipo de formato y era a veces unos segundos. Simplemente para verlo, como tú has dicho, pues a lo mejor no dándote contra un muro, sino viendo otro tipo de soluciones, pero es el 1, 2, 3 ya, ¿no? Que decimos aquí mucho. O sea, yo les tengo a 1, 2, 3 ya y entonces salimos. Yo estoy un poco contigo. Cuando algo me da miedo, las paso ¡Pum! fatal, pero justo porque me da miedo, sé que es lo único que tengo que hacer. Lo que la gente piensa, tú no tienes miedo, yo me cago la primera. O sea, pero me doy el permiso de, aún con miedo, conseguir hacerlo, que eso lo cambia todo. Qué interesante, Ángel. No me extraña que la gente se esté apuntando como locos a la posibilidad del challenge para poder estar trabajando contigo y con Oliver, que estaba malito, y entonces está ahí afónico y está guardándose la voz para estos días, pero que os va a tener a los dos como muy directamente. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Del Infierno al Purgatorio, en este podcast donde al final lo que queremos es abrir los ojos, darnos cuenta que no tenemos por qué sufrir, como tú has dicho, ¿no? De forma extrema y en el momento en que pasamos a la acción darnos ese permiso para el merecimiento. Solo puedo darte las gracias, Ángel. A ti, a vosotros por estar aquí, por escuchar y por atreveros a ser vosotros mismos, que esa es la aventura más intrépida y más interesante de la vida, ¿no? Atreverse a ser. Pues con Atreverse a Ser nos quedamos, chicos. Ángel López, coach y mentor de líderes. Es que puedes encontrarle en su Instagram si quieres apuntarte a ese challenge de líderes inspiracionales. Aquí vamos a seguir dándote el coñazo, ya sabes, con charlas que nos hagan pensar, que nos hagan reflexionar, sobre todo que nos den el permiso para poder abrir los ojos, porque hay mucha gente fuera en la calle que no nos quiere dar permiso de que los ojos sean abiertos, porque da miedo que nosotros triunfemos. Y si tenemos un líder dentro de nosotros que nos permite conseguir mostrar nuestros valores, no podemos hacer lo contrario. O sí podemos, pero no deberíamos. Nos escuchamos aquí en el siguiente podcast, en Del Infierno al Purgatorio. Muchas gracias por estar ahí.